Me llamo Rosa Calderón, y durante años todos pensaron que yo era una mujer fácil de manejar. No porque fuera ingenua, sino porque nunca discutía. Nunca levantaba la voz. Sonreía cuando mi marido hablaba por mí delante de otros. Asentía cuando su familia tomaba decisiones en mi presencia sin consultarme. Dejaba que creyeran que yo solo acompañaba. Nadie entendía que el silencio no es sumisión. El silencio es observación. Y observar da ventaja. Mi marido, Álvaro, solía decirlo en tono de broma. Rosa no entiende de números, eso es cosa mía. Y todos reían. Su madre reía más fuerte. Yo también sonreía. Nunca lo corregía. Nunca aclaraba que los números más importantes de nuestra vida pasaban primero por mis manos. No me convenía. Aquella tarde en Valencia el cielo tenía un color extraño, un naranja espeso, que parecía anunciar algo inevitable. Eran casi las 9 cuando pulsé el botón de enviar en el correo más importante de mi carrera. Un acuerdo internacional que llevaba meses cerrándose. Millones de euros. Firmas legales definitivas. El cliente más importante del año. Cuando el mensaje salió de mi bandeja, sentí un alivio físico, como si alguien hubiera aflojado un nudo en mi espalda. Me recliné en la silla por primera vez en 12 horas. Me dolían las sienes. Había trabajado sin parar desde la mañana. Como siempre. Miré alrededor. La oficina estaba casi vacía. Solo quedaban un par de luces encendidas y el sonido lejano de un teclado. Recogí el móvil. Ningún mensaje de Álvaro. Mi marido llevaba 3 días fuera. Lisboa, según él. Reuniones interminables, según él. Antes de marcharse, me había besado la frente, como si yo fuera una costumbre cómoda, y prometió volver con un regalo. Siempre sabía decir lo correcto. Siempre sabía cómo tranquilizarme. Yo siempre le creía. O eso pensaba. Abrí Instagram sin pensar, solo para distraerme un momento antes de recoger mis cosas. El dedo se desplazó por historias ajenas, sin atención, hasta que algo me obligó a detenerme en seco. Un apellido. Valdés. El apellido de mi marido. Sentí una presión extraña en el pecho. No era aún dolor. Era intuición. La publicación no era discreta. Era ostentosa. Una finca iluminada como para una película. Copas de champán alzadas. Y en el centro de la imagen, Álvaro. Llevaba un traje claro que yo misma había pagado. Sonreía de una forma que ya no recordaba haber visto en casa. Una sonrisa abierta, despreocupada, feliz. A su lado había una mujer vestida de blanco. Clara Ibáñez, Esero. Su secretaria personal. La chica que siempre me llamaba señora Rosa con una educación impecable. La chica que sabía mis horarios, mis viajes y mis ausencias mejor que nadie. El texto de la publicación era corto, pero cada palabra cayó como una losa. Por fin celebramos lo que debía haber ocurrido hace tiempo. Bienvenida a la familia. La firma era de mi suegra. Sentí que el aire de la oficina se volvía pesado. No lloré. No grité. No dejé caer el móvil. Sentí algo mucho peor. Una calma absoluta. Una claridad brutal. En ese instante entendí que aquello no era un error ni una locura improvisada. Era un plan. Un plan largo. Un plan del que yo había sido excluida deliberadamente. Abrí los comentarios. Hermanos. Primos. Tíos. Todos felicitaban. Todos celebraban. Todos sabían. Comentarios sobre hijos, futuro, familia. Mientras yo trabajaba jornadas interminables para pagar la casa, los coches, los viajes
y hasta la asignación mensual de mi suegra, ellos celebraban la nueva boda de mi marido. Cerré la aplicación. No necesitaba más pruebas. Lo supe con una certeza que me heló la sangre. No solo me habían engañado, me habían subestimado. Creyeron que lloraría, que suplicaría, que aceptaría. No volví a casa. Conduje directamente a mi despacho privado, el que Álvaro nunca pisaba porque decía que los documentos le aburrían. Abrí la caja fuerte empotrada en la pared. El sonido metálico me tranquilizó. Escrituras, contratos, acciones. Todo estaba allí. Todo estaba a mi nombre. Porque mi padre me enseñó una regla antes de morir. El amor es ciego. El patrimonio no puede permitirse serlo. Saqué el móvil y llamé a mi abogado. No le expliqué nada. No hizo falta. Solo pronuncié una frase. Actívalo todo. Al otro lado hubo un silencio breve. Después, respondió con una sola palabra. Entendido. Colgué. Me quedé sola en el despacho oscuro. Por primera vez desde que vi la foto, algo se acomodó dentro de mí. No era tristeza. No era rabia. Era una decisión firme. Ellos pensaban que estaban celebrando una boda. No sabían que estaban firmando su ruina. Cuando iba a cerrar la caja fuerte, algo llamó mi atención. Una carpeta azul que yo no recordaba haber guardado allí. No tenía etiqueta. La saqué con cuidado. La abrí sin saber que en ese preciso instante iba a descubrir que la traición no era lo peor que habían preparado para mí. Abrí la carpeta azul con cuidado, como si pudiera morderme. Dentro no había fotos ni cartas, sino documentos perfectamente ordenados. Demasiado ordenados para no ser importantes. Lo primero que vi fue un encabezado en letras formales. Póliza de seguro de vida. Sentí un ligero escalofrío, pero seguí leyendo. El asegurado era yo. Rosa Calderón. La cantidad asegurada me dejó sin respiración durante un segundo. 7 millones de euros. Tragué saliva. No recordaba haber firmado nada parecido. Nunca había contratado un seguro de vida de esa magnitud. Seguí bajando la vista por la hoja hasta llegar a la parte que hizo que el mundo se detuviera. Beneficiaria principal. Clara Ibáñez. Descripción adicional. Futura cónyuge. El despacho pareció encogerse. El ruido lejano de la ciudad desapareció. Sentí cómo la sangre se me iba de las manos. Esto ya no era una infidelidad. No era una humillación familiar. Esto era un plan mucho más oscuro. Un plan que no solo necesitaba que yo desapareciera del matrimonio, sino del mundo. Me senté despacio. Volví a leer cada línea. La fecha de emisión de la póliza era de hacía 3 meses. 3 meses. 3 meses atrás, Álvaro había empezado a llegar más tarde a casa. 3 meses atrás había insistido en que yo viajara más por trabajo. 3 meses atrás había empezado a dormir de espaldas. Todo encajaba con una precisión aterradora. Cerré la carpeta y apoyé la frente en la mesa durante unos segundos. No lloré. No sentí pánico. Sentí algo mucho más peligroso. Claridad absoluta. Si yo no actuaba rápido, no solo me quedarían sin nada. Podrían matarme legalmente. Un accidente. Un descuido. Un empujón bien calculado. Me levanté y volví a llamar a mi abogado. Esta vez mi voz no tembló. Le pedí que viniera a verme de inmediato. No a su despacho. A un hotel. No quería volver a casa. No esa noche. Conduje sin música. Cada semáforo parecía una eternidad. Me registré en un hotel con mi apellido de soltera.
Subí a la habitación y cerré la puerta con doble seguro. Solo entonces respiré de verdad. Extendí los documentos sobre la cama como si fueran piezas de un rompecabezas. La boda secreta. La familia cómplice. La póliza. Clara. Todo tenía un objetivo común. Sacarme del camino. El móvil vibró. Un mensaje de Álvaro. Cariño, mañana vuelvo. Tenemos que hablar. Sonreí por primera vez desde la oficina. Claro que teníamos que hablar. Dice, Ahora que teníamos que hablar. Pero no como él pensaba. Mi abogado llegó 1 hora después. Le mostré la carpeta azul sin decir palabra. Leyó en silencio. Cuando levantó la vista, su rostro había cambiado. Esto es grave, Rosa. Muy grave. Asentí. Quiero que todo quede documentado. Cada paso. Cada movimiento. No quiero un divorcio sencillo. Quiero protección. Trabajamos hasta pasada la medianoche. Vendimos la casa donde celebraban su boda sin que ellos lo supieran. Transferencia urgente. Nuevo propietario. Nueva cuenta bancaria solo a mi nombre. Bloqueamos las tarjetas conjuntas. Vaciamos la cuenta común hasta el último euro. Todo era legal. Todo estaba a mi nombre. Pero yo sabía que quitarles el dinero no era suficiente. Álvaro no era solo un hombre infiel. Era un hombre peligroso cuando perdía el control. A la mañana siguiente, mi móvil explotó. Llamadas. Mensajes. La tarjeta no funciona. No puedo pagar el hotel. ¿Qué has hecho? No respondí. Dejé que el pánico creciera al otro lado. A mediodía, recibí la confirmación. La casa ya no era nuestra. Nunca más. El dinero estaba seguro. Respiré hondo. Primera fase completada. Entonces, llamé a la persona que realmente necesitaba ver. El director financiero de la empresa que Álvaro creía suya. La empresa que yo había creado desde cero y que había puesto a su nombre solo para alimentar su ego. Le pedí un informe completo de gastos. Últimos 6 meses. Sin filtros. Cuando vi los números entendí que la traición no solo había sido emocional. Álvaro había estado desviando dinero. Viajes ficticios. Proveedores inexistentes. Una empresa fantasma registrada a nombre de Clara. Cientos de miles de euros, de miles de euros. No solo quería reemplazarme. Me estaba robando mientras planeaba mi desaparición. Esa noche preparé el regalo definitivo. No flores. No disculpas. No lágrimas. Documentos. Denuncias. Despidos disciplinarios. Y una pequeña tarjeta escrita de mi puño y letra. El regalo principal aún no ha llegado. Cuando apagué la luz del hotel, supe que ya no había vuelta atrás. Álvaro y Clara todavía celebraban su boda. Todavía se sentían invencibles. No sabían que el verdadero infierno empezaría cuando intentaran volver a casa. La mañana siguiente amaneció demasiado tranquila para todo lo que estaba a punto de suceder. Desde la ventana del hotel, veía cómo la ciudad despertaba sin saber que, en algún punto de ella, una vida entera iba a derrumbarse. Me vestí despacio, con una precisión casi ritual. No elegí ropa llamativa. Elegí control. Un traje sobrio. Zapatos planos, el tipo de imagen que no despierta sospechas. Mientras desayunaba, mi móvil no dejaba de vibrar. Mensajes de Álvaro. Llamadas perdidas. Mensajes de números desconocidos. Seguramente su madre. Quizás algún primo. No respondía ninguno. El silencio era ahora mi mejor aliado. Sabía que cuanto más tiempo pasara sin respuestas, más nerviosos estarían. La ansiedad
haría el trabajo por mí. A las 10 en punto, entré en el despacho de mi abogado. No hubo rodeos. Le pedí que activara la segunda fase. La más delicada. La que no podía fallar. Quería que cada paso fuera legal, limpio y devastador. Nada impulsivo. Nada que pudiera volverse contra mí. Mientras él se ocupaba de las gestiones, yo hice la llamada que llevaba horas posponiendo. El director financiero de la empresa. La empresa que Álvaro presentaba como su mayor logro. La empresa que todos creían suya. Le pedí que me preparara un informe completo. Gastos, transferencias, proveedores. 6 meses. Sin excepciones. Inexcepciones. Nos reunimos esa misma tarde. El informe era grueso. Demasiado. Cada página era una traición distinta. Viajes de negocios duplicados. Facturas infladas. Restaurantes de lujo cargados, como reuniones con clientes inexistentes. Y luego apareció el nombre que ya esperaba ver. Una sociedad limitada recién creada. Consultoría técnica ficticia. Dirección inexistente. Propietaria única. Clara Ibáñez. Sentí una mezcla extraña de rabia y alivio. Rabia por la magnitud del engaño. Alivio porque todo estaba documentado. Todo tenía rastro. Álvaro no solo había sido infiel. Había sido estúpido. Confiado. Creía que yo jamás miraría ahí. Firmé la orden para una auditoría interna inmediata. Despido disciplinario. Denuncia penal preparada. No para el futuro. Para ahora. No quería advertencias. Quería impacto. Esa misma noche supe que Álvaro y Clara regresaban. Lo vi en una historia publicada por un conocido común. Un taxi. Maletas. Sonrisas cansadas. Ella apoyada en su hombro. Pensaban volver a casa. A la casa que ya no era suya. Activé la última parte del plan. Llamé al nuevo propietario de la vivienda. Le expliqué que esa misma tarde podrían presentarse personas no autorizadas. Me aseguró que la seguridad estaba avisada. Nadie entraría. Nadie negociaría. Nadie explicaría de más. Yo observé todo desde la distancia. Desde el coche. No quise estar demasiado cerca. Quería ver sin ser vista. Cuando llegaron, la escena fue exactamente como había imaginado. Álvaro pulsando el mando una y otra vez. Mira. Nada. Golpes en la puerta. Confusión. Clara empezando a ponerse nerviosa. Su madre llegando después, con esa expresión de superioridad que tanto conocía. Cuando el guardia les explicó que la casa había sido vendida, vi cómo el rostro de Álvaro se vaciaba. No gritó al principio. Negó. Luego gritó. Luego suplicó. Luego insultó. Clara lloraba. Mi suegra se descomponía. Todo el decorado perfecto de su boda se deshacía frente a ellos. Fue entonces cuando llegó el paquete. Una caja negra. Elegante. Pesada. Entregada en mano. Firmaron sin leer. Estaban demasiado nerviosos para sospechar. Dentro no había disculpas. No había joyas. No había dinero. Solo sobres oficiales. Uno para Álvaro. Uno para Clara. Los vi abrirlos. Deseó abrirlos. Vi cómo Álvaro leía la palabra despido y cómo el color abandonaba su rostro. Vi a Clara gritar al emprender que también estaba fuera. Sin indemnización. Sin protección. Sin futuro dentro de esa empresa. Pero aún faltaba lo mejor. Dentro de la caja había una última tarjeta.
escrita a mano. Mi letra. Clara. Fría. Precisa. Álvaro leyó en voz alta, incapaz de procesarlo solo. La empresa nunca fue tuya. El 90% de las acciones son mías. Acabas de ser despedido de mi propiedad. ¿Y ¿Mi propiedad? El silencio que siguió fue casi hermoso. Mi suegra se llevó la mano al pecho. Clara dejó caer la carta. Álvaro se quedó inmóvil. Como si por fin entendiera algo que siempre se negó a ver. Yo nunca fui la esposa tonta. Fui la estructura completa de su vida. Entonces llegaron las sirenas. No fue casualidad. La denuncia ya estaba registrada. La policía sabía exactamente a quién buscaba. Malversación de fondos. Fraude. Empresa fantasma. Cantidades exactas. Pruebas sólidas. Cuando Álvaro intentó gritar mi nombre, ya estaba esposado. Yo bajé del coche en ese momento. No antes. No después. Caminé despacio hacia ellos. Me quité las gafas de sol. Lo miré a los ojos. No vi amor. No vi odio. Vi miedo. Eso fue suficiente. Y mientras se lo llevaban, supe que aún no había terminado. Porque el dinero y la humillación no eran el final. El final sería cuando todos entendieran que subestimarme había sido el mayor error de sus vidas. Las sirenas se alejaron, pero el silencio que dejaron fue peor. No era un silencio de paz, era un silencio espeso, cargado de consecuencias. Me quedé dentro del coche varios minutos después de que se los llevaran, observando cómo la familia de Álvaro se desmoronaba en la acera. Gritos apagados. Llanto. Miradas perdidas. Todo aquello que durante años me hicieron sentir pequeña ahora se caía sin que yo tuviera que tocarlo. Arranqué el motor y me fui. No sentí satisfacción. Sentí cierre. Como cuando entierras algo que llevaba tiempo muerto. Esa noche no dormí. No por arrepentimiento. Por conciencia. Por primera vez entendí que no había estado simplemente casada con un hombre infiel, sino con alguien capaz de destruirme si eso le garantizaba conservar su estatus. El seguro de vida no era una exageración. Era una sentencia aplazada. Los días siguientes fueron brutales. Declaraciones. Reuniones con fiscales. Peritos financieros revisando cada documento. Cada correo. Cada firma. Mi nombre aparecía en informes oficiales, pero ya no como esposa, sino como denunciante. Como testigo clave. Como propietaria. El fiscal fue claro desde el principio. Esto no es solo una cuestión económica, Rosa. Aquí hay indicios de planificación grave. Premeditación. Beneficio por fallecimiento. Intento de encubrimiento. Escuchar eso en voz alta me produjo un vértigo seco. No era una teoría. Era una conclusión legal. Pensé en todas las veces que Álvaro insistió en que viajara sola. En las veces que me pidió que cambiara rutas. En su repentina amabilidad los últimos meses. Nada había sido casual. Durante una de las revisiones apareció algo más. Correos eliminados que habían sido recuperados. sí, Mirados que habían sido recuperados. Conversaciones cifradas. Frases ambiguas. Ambiguas. Cuando todo esté resuelto, podremos empezar de verdad. El problema desaparecerá pronto. El perito fue cuidadoso, pero su mirada lo decía todo. Empecé a tener miedo. Miedo real. Cambié de hotel. Contraté seguridad privada durante un tiempo. No porque creyera que Álvaro pudiera actuar desde prisión, sino porque comprendí que había convivido con alguien a quien nunca conocí realmente. Álvaro pidió verme.
Al principio me negué. Luego insistió. Suplicó. Dijo que necesitaba explicarse. Que yo era la única que podía entenderlo. Finalmente acepté, no por compasión, sino por necesidad. Necesitaba mirarlo a los ojos una última vez y confirmar que no había duda. Nos vimos en una sala blanca, fría, vigilada. Cuando entró, casi no lo reconocí. Había adelgazado. Sus manos temblaban. Su arrogancia había desaparecido. Se sentó frente a mí y durante varios segundos no pudo hablar. Rosa, esto se nos fue de las manos. Lo miré sin responder. No sentía odio. Sentía distancia. Nunca fue nosotros, Álvaro. Siempre fuiste tú. Intentó justificarse. Habló de presión familiar. De su madre. De sentirse inferior. Dijo que Clara solo fue un error que creció demasiado. Que jamás pensó hacerme daño. Entonces saqué una copia de la póliza de seguro y la dejé sobre la mesa. Explícame esto. Se quedó en silencio. Bajó la mirada. Ese gesto fue la respuesta. No negó. No discutió. No pudo. Ahí entendí algo definitivo. Él no se arrepentía de haberlo planeado. Se arrepentía de haber fallado. Me levanté. Nunca me quisiste, Álvaro. Me usaste. Y cuando pensaste que ya no te era útil, intentaste borrarme. Salí sin despedirme. Nunca volví a verlo. El divorcio fue rápido. No hubo negociación. No hubo reparto. Todo estaba documentado. Todo estaba a mi nombre. La ley no tuvo dudas. El apellido Valdés dejó de ser parte de mi vida. Clara fue procesada como cómplice directa. Su embarazo no la protegió. Los jueces fueron claros. No era una víctima ingenua. Era beneficiaria directa del fraude y del seguro. Su familia desapareció. Nadie quiso hacerse cargo. Mi suegra intentó hablar conmigo varias veces. Cartas. Mensajes. Incluso se presentó en uno de mis despachos. Nunca la recibí. Ya no tenía nada que decirle. Ella había elegido su bando. Vendí la empresa. No quería conservar nada que me recordara ese capítulo. Invertí en otros proyectos. Me mudé. Cambié rutinas. Durante meses trabajé con una terapeuta. No para superar el engaño, sino para reconstruirme sin la identidad de esposa. Comprendí algo esencial. Yo no había perdido un matrimonio. Había perdido una mentira. Y había ganado claridad. Cuando el proceso judicial avanzó y los titulares dejaron de hablar del caso, mi nombre dejó de ser noticia. Pero mi vida no volvió a ser la misma. Se volvió más silenciosa. Más firme. Más libre. Y entonces, por primera vez, me hice la pregunta que definiría el final de todo esto. ¿Qué iba a hacer con el poder que había recuperado? El juicio no fue rápido, ni limpio, ni silencioso. Fue largo, incómodo y doloroso para todos los implicados. Para mí también. Cada audiencia era una disección pública de una vida que yo creí conocer. Correos leídos en voz alta. Transferencias proyectadas en pantallas gigantes. Frases privadas convertidas en pruebas. El amor reducido a números, firmas y fechas. Álvaro intentó defenderse. Cambió de versión varias veces. Primero culpó a Clara. Luego a su madre. Luego a la presión social. Finalmente intentó presentarse como víctima de una mujer demasiado poderosa. Demasiado dominante. Demasiado fría. Su abogado usó cada cliché posible. El hombre eclipsado. El ego herido.
La tentación inevitable. No funcionó. Las pruebas hablaban solas. El rastro del dinero era impecable. Las empresas fantasma. La doble facturación. La póliza de seguro. Los mensajes ambiguos. Todo construía una narrativa clara. No fue un error. Fue un plan. Y yo estuve a punto de ser el daño colateral. Cuando llegó el turno de Clara, su imagen ya estaba destruida. La joven ambiciosa que soñaba con lujo apareció como lo que era. Cómplice consciente. Beneficiaria directa. No lloró por arrepentimiento. Lloró por miedo. Por haber apostado todo a un hombre que nunca tuvo nada propio. La sentencia llegó una mañana gris. Álvaro fue condenado por malversación, fraude y agravantes por planificación dolosa. Prisión. No simbólica. Real. Clara recibió una condena menor, pero suficiente para borrar cualquier ilusión de futuro inmediato. El embarazo no cambió el fallo. La justicia no castiga estados emocionales. Castiga hechos. Mi suegra no estuvo presente ese día. Nunca volvió a aparecer. Su caída fue silenciosa pero constante. Perdió apoyos. Perdió dinero. Perdió reputación. Aquella mujer que me llamaba inútil terminó dependiendo de familiares lejanos. Nadie la defendió cuando ya no tenía nada que ofrecer. Y yo no sentí triunfo. Sentí algo mucho más profundo. Final. Después del juicio, me tomé un tiempo. Viajé sola. No para escapar, sino para escucharme. Caminé por ciudades donde nadie conocía mi historia. Donde nadie me miraba como víctima, ni como vencedora. Solo como una mujer más, y en ese anonimato entendí algo esencial. No quería reconstruir lo que había sido. Quería construir algo completamente distinto. Vendí el último activo que me unía al pasado. Cerré cuentas. Cambié de apellido legalmente. No por vergüenza. Por elección. Rosa Calderón volvía a ser solo Rosa. Sin apellidos prestados. Sin historias heredadas. Fue entonces cuando decidí crear algo nuevo. La fundación nació en silencio. Sin prensa. Sin discursos grandilocuentes. Cuando cuentes. Al principio, solo era un despacho pequeño y un equipo legal discreto. Ayudábamos a mujeres que, como yo, habían sido engañadas financieramente. Que firmaron sin leer. Que firmaron sin leer. Que confiaron demasiado. Que fueron subestimadas. Los casos empezaron a crecer. Los resultados también. Recuperaciones de patrimonio. Órdenes de protección. Procesos penales. Mujeres que por primera vez entendían que no estaban locas. Que no exageraban. Que no eran débiles. Un año después, la fundación ya no podía esconderse. Llegaron donaciones. Llegaron testimonios. Llegaron historias peores que la mía. Historias que me recordaron por qué había sobrevivido. No para vengarme. Para iluminar. El día de la inauguración oficial, hablé por primera vez en público. No conté mi historia completa. No hacía falta. Solo dije una frase que resonó en la sala. El silencio no siempre es miedo. A veces es preparación. Los aplausos no me emocionaron. Me emocionó ver a mujeres que empezaban a enderezar la espalda. A levantar la mirada. A comprender que el poder no siempre hace ruido. Meses después, recibí una carta. Venía de prisión. No la abrí. No necesitaba leer disculpas tardías ni explicaciones inútiles. La quemé sin abrirla. Algunas cosas no merecen respuesta. Hoy vivo tranquila. No aislada. Tranquila. Duermo bien.
Confío en mí. No necesito demostrar nada a nadie. Perdí un marido que nunca fue mío. Perdí una familia que nunca me aceptó. Pero gané algo infinitamente más valioso. Libertad. Claridad. Fuerza. Si algo aprendí es esto. Nunca subestimes a una mujer que observa en silencio. Porque cuando decide actuar, ya es demasiado tarde para detenerla. Y esta fue mi historia. La historia de cómo pensaron que era una tonta. Y cómo descubrieron, demasiado tarde, que no lo era.